esa libertad que tú nos has dado. Hoy te cantamos a ti, Señor. Hoy celebramos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado libertad. Él dice en la canción que acabamos de cantar que Él rompió nuestras cadenas, lavó mis pecados. Y el Señor hoy nos dice: somos nueva criatura, por lo cual hemos venido a exaltar y a glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Celebramos a ti, Señor Jesús, porque tú vives en nuestros corazones, porque tú vives en nuestras vidas, Señor Jesús. Por eso celebramos en esta mañana. Por eso te decimos, Señor, que te celebramos a ti, porque tú vives en nuestras vidas y vives para siempre, Señor. Te exaltamos a ti, te exaltamos, oh Rey de Reyes. Te exaltamos a ti, Cordero de Dios. El triunfo de Cristo que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el
mayor, Señor Jesús. me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que Si vencedor, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor. Celebra victorioso. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por ti, Señor Jesús, somos más que vencedores. Porque tú nos has dado la victoria, Señor. Tú nos has dado la victoria por medio de la cruz, Señor Jesús. Tú nos has llamado, Señor Jesús. Tú nos has redimido, Padre, para ser llamados tus hijos, Señor Jesús. Lo dice tu palabra, Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó a su luz eterna, a su luz admirable, Señor Jesús. Te exaltamos a ti en esta mañana. Te damos gloria a ti, Señor Jesús, porque tú eres hermoso, Señor Jesús, porque tú eres precioso, Cordero de Dios. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Cordero de Dios. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo,
hablar de la Navidad desde la perspectiva bíblica. Qué interesante poder ver esta celebración de este mes de diciembre en un contexto como el nuestro, donde podríamos decir, de cierta manera, de cierta forma, se mantienen ciertas tradiciones. No todo, pero hay ciertas tradiciones que se mantienen, pero no es el punto que esta mañana queremos estudiar. Si nos vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 8, a manera de introducción, nos vamos a encontrar con un relato que muchos conocemos. Y algo que encontramos es que este texto nos dice que habían pastores en la misma región y que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó y tuvieron gran temor. Ese texto es interesante porque habla de una región X donde había un grupo de pastores apacentando los rebaños y se presenta el ángel del Señor y que esa gloria del Señor les rodeó de resplandor. Y algo que llama la atención aquí es que dice que ellos tuvieron temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y el 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Casi siempre, cada año, estamos recordando estos versículos. Casi siempre estamos pensando en ese momento en el cual sucedió ese hecho. Pero realmente en estos textos que acabo de leer hay cosas interesantísimas. Número uno es que el ángel del Señor se presenta a un grupo de personas. La reacción de esta gente es de miedo porque era un hecho no común. Pero ese acercamiento del ángel, cuando ve la confusión de la gente en ese momento, de los pastores, sabe que entra un momento de pánico, de temor, de incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo llega esa palabra del ángel y les dice, no teman, les tengo una buena noticia? ¿Y cuál era la gran noticia? Les dice, son nuevas de gran gozo. Mire qué interesante, nuevas de gran gozo. No le está diciendo, no, o sea, ¿cómo vemos ahí entre el temor y el miedo, el gozo? No tengan miedo, tengan gozo por lo que les estoy diciendo, que esta es una noticia para todo el pueblo, dice. Y luego el 11 que dice, hoy ha nacido el Salvador en la ciudad de David. Si nosotros vemos un poco el cálculo de la fecha sobre la Navidad, el nacimiento de Jesús, tomando como referencia la Biblia, afirma que en la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote del grupo de Abdías. Y él oficiaba en el templo de Jerusalén como sacerdote. La Biblia indica que 24 grupos de los sacerdotes que servían por turnos en el templo. Y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. ¿Qué significa eso? Contando los turnos, desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio. Más o menos del 8 al 14 del mes tercero del calendario lunar hebreo. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre el calendario hebreo y el actual.
Miremos esto. En Lucas 1:36, no voy a detenerme mayormente ahí, pero ahí afirma que Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Entonces, si los embarazos de Isabel, la madre de Juan el Bautista, y María fueron normales, Juan nacería en marzo y posiblemente Jesús en septiembre. Ahí hay una cuestión, y eso que estoy diciendo son hipótesis, no son realidades, no me vayan a creer a mí esto, son cuestiones que se han estado estudiando. Esta fecha sería la más compatible con los narrativos de la Biblia, porque según la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría hacerse en el mes de diciembre por las temperaturas frías. Al aire libre era imposible. Pero bien, si usted es de las personas que le gusta anotar y llevar alguna memoria de esto, si bien es cierto, vemos el texto y vemos todo esto, mucha gente está a veces queriéndose preocupar por saber si fue diciembre, enero, dónde fue, cómo fue. La Biblia relata muchas cosas, pero amada iglesia, lo más importante no es la fecha en que nació Jesús. Lo más importante es darse cuenta si Jesús ha nacido en nuestros corazones. Porque si Jesús ha nacido en nuestros corazones, no va a importar la fecha. La Biblia tiene mucha historia, muchos datos históricos en tiempos, en lugares. Pero este es uno de los hechos que la importancia para nosotros como pueblo de Dios es darnos a entender a nosotros mismos que la importancia es que Jesús ha nacido en nuestros corazones. Pero a veces tenemos el concepto, o hemos vivido en una sociedad, que el concepto es que hay que celebrar el 24 de diciembre, pobrecitos los cerditos, pobrecitas las gallinas, porque son las más sacrificadas, ¿no? Y realmente, fíjese que no todas las personas celebran esto. A mí me llamó la atención algo viendo un poco los temas de probables fechas. Hace 10 años llego yo a Filipinas, allá en el continente asiático. Es increíble ver el espíritu de Navidad por todos lados. Usted va por las calles y va en las casas, luces, árboles, los puentes decorados, moles y todo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Y ahí es donde yo al ver esta parte de lo que están haciendo, un estimado de la fecha del nacimiento de Jesús, en Filipinas la celebración navideña comienza el 1 de septiembre. Y retiran todo eso en enero. Interesante. Y aparte de eso van celebraciones tras celebraciones en familia y cosas así. Pero ¿cómo esto, como dije, lo más importante no es en sí si se hace o no se hace? Si hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro, es que a través de los años, la tradicional celebración navideña, la forma de realizar esta celebración, ha generado más bien un espíritu de alejamiento del hombre hacia Dios, en muchos casos. Y en vez de acercarse a Dios, desarrolla un espíritu de fiesta que es absolutamente triste, sobre todo la gente sin Dios. Me estoy acordando en este momento, a la edad de 6 años, no me pregunte cuántos tengo porque no se los voy a decir, ¿verdad? Pero a la edad de 6 años, mi abuela, que ya está en la presencia del Señor, y mi tía, nos llevaron a todos a una casa de un familiar de uno de los tíos. Y era aquella cuestión, hermanos,
Nunca se me olvida eso. Entramos, luces, árboles, nacimiento, y la música y hasta la gente bailando y toda la cosa. Y luego que allá habían pavo, allá habían torrejas, allá había, bueno. Yo honestamente no estaba acostumbrado a estar en un ambiente así. Porque en mi casa no se acostumbraba a hacer eso. Tampoco yo había conocido a Jesús, solamente andaba así. Y cuando yo veo que me sirven pavo y arroz y ensalada, ¡wow! Y usted sabe, un niño, ¿verdad? ¿Y querés más? Sí. Y luego que la torreja y todo esto. Bueno, fue algo como... Regresé a casa, creo yo, pero dormido, pero de la gran comida que me dio. Bueno, pasó. Al siguiente año, llega Navidad de nuevo y me pregunta a la abuela, abuela, ¿vamos a volver a ir a aquella casa, a la fiesta de Navidad? Y me dice mi abuela, no, hijo, ya no vamos a ese tipo de cosas porque Jesús ha nacido en nuestro corazón. Y de ahora en adelante, nosotros no podemos estar en esos lugares. La manera de celebrar nuestra es diferente. Y fue así como fui teniendo una concepción diferente de lo que verdaderamente significa el espíritu navideño. Es importante, hermanos, que nosotros como creyentes debemos tener la guía del Espíritu Santo de Dios para celebrar el verdadero espíritu de la Navidad. ¿Por qué decimos esto, hermanos? ¿Qué es la Navidad? La Navidad no es un arbolito con luces, con pelotitas y otros adornos. No sabemos exactamente cuándo apareció el árbol de Navidad, aunque es un arbolito que bien decoradito se ve bien bonito, ¿no? Y nos pone contentos porque tiene luces. Tampoco es un señor obeso con corbata que se está viendo, jo, jo, jo. Eso no tiene nada que ver con Jesús, hermanos. Y eso de los árboles hasta problemas trae. Fíjese que hace 3 días mi hermana me llama para preguntarme qué está pasando porque pone su árbol y le ponen como 10 extensiones y encienden y de repente se queman. Y su hijo le dice, ya las quemaste, mamá, y las acabo de comprar. Y estaban discutiendo por las luces que se quemaron. Y le digo a mi hermana, estás estresada por eso. Es sencillo lo que te voy a decir. Las extensiones de luces de Navidad al final traen una toma corriente que usted conecta a otra y le va añadiendo. Entre más la añada, más la carga y la quema, porque tiene su capacidad. Y aquellos estaban, y les digo, bueno, ¿y dónde está el espíritu navideño entonces? Les digo, y ustedes están discutiendo por un par de luces. Con cosas sencillas que podemos nosotros perder el enfoque. Ahora, hermano y hermana, si usted tiene en su casa el árbol de Navidad, tiene adornos o no los tiene, no se estrese. ¿Sabe por qué? Porque eso es cuestión verdaderamente de la gente que debe estar clara que a quien debemos de honrar es a Dios. Y que tampoco nos permita eso a nosotros ser quienes juzguemos o señalemos a quién lo hace o no lo hace. Y voy a poner un versículo ejemplar. Romanos 12:3 dice lo siguiente. El que cree que es correcto comer de todo, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo, no debe condenar al que sí lo hace, porque Dios lo ha aceptado. Eso dice la palabra. Por lo tanto, si alguien tiene su casa adornada, pues
No vamos a estar juzgando ni condenando a nadie por eso. Y si no lo tiene y no tiene el deseo de hacerlo, tampoco. Porque aquí este texto nos da luces y dice, no podemos decir a aquel que hace o no hace algo. Dice que Dios ha aceptado a las personas tal cual son. Y el espíritu navideño es una buena oportunidad para encontrarnos de nuevo con Jesús y darnos cuenta de que Él sigue dándonos la oportunidad de mantenernos en una conexión con Él. Hay quienes dicen que la Navidad es de origen pagano y eso no se ha podido comprobar. Pero nosotros no debemos de temer a ello, hermanos. Porque nosotros, como cristianos, todo lo que hacemos como creyentes lo hacemos por fe en Cristo Jesús. No lo hacemos por otra cosa. Es por fe en Él, en el que vino y nació en un pesebre, creció y fue a una cruz. Y ahí fue crucificado por nuestros pecados. Pero no se quedó ahí. Al tercer día se levantó. Y cuando Él se levanta, le da vida eterna a usted y a mí. La opción, la oportunidad. Entonces, si hay algo que afirma la Biblia es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire lo que dice Romanos 14, 22. Pablo pregunta, ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mire qué interesante este texto bíblico. ¿Tienes tu fe? Inicia preguntando. Entonces, tenla para contigo mismo, hermano. Delante de Dios. Y dice Pablo que la persona que hace eso es bienaventurada porque no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así que entonces, si aprobamos esto, lo otro, y tenemos fe, entonces las cosas cambian. Si hay algo que nosotros también tenemos que ver en este texto, es esa pregunta que Pablo hace. ¿Tienes tú fe en Jesucristo? Porque si usted y yo tenemos fe en Jesucristo, las cosas son diferentes. El espíritu de Navidad lo vamos a tomar y lo vamos a celebrar con gozo permanente. Y yo le voy a decir algo, hermano y hermana. Todos los días deben de ser motivos de celebración porque todos los días Dios nos da vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos de nosotros recibimos tanto del Señor? No significa una temporada. No significa un determinado tiempo. Significa día a día vemos el nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Hace unos años, esto de los tiempos es bien complicado. Hace unos años, un amigo nuestro y hermano en la fe me dice, todo preocupado, fíjate, me dice que estoy confundido y no sé qué hacer. ¿Por qué? Le digo, tengo un compañero de trabajo, me dice, y ha estado insistiendo, dice que el día que resucitó Jesús fue el sábado y que hay que guardar el sábado y que no sé cuánto. Y yo no sé, me dice, si voy a tener que de repente, dijo así, tener que profundizar un poco más en la Biblia y darme cuenta qué es lo que está pasando. Y le digo, no te debe de preocupar si fue sábado. Lo que nunca se nos debe olvidar fue el día que Jesús resucitó en nuestros corazones. El día que vino a nosotros. Ese día usted téngalo en la fecha marcado y celébrelo, hermano. Y eso le dije yo, celebremos eso. El día que Jesús llegó y nos levantó del pecado. Ese es el día más importante para celebrar, igual que la Navidad, que a muchos les da problemas. Qué importante que cada uno de nosotros podamos caminar a la luz de la palabra en qué es lo que realmente podemos hacer en una temporada como esta. Usted y yo vemos que, y sobre todo este año, mire, este año
ha sido complejo, ha sido complicado. La pandemia vino a hacer muchas cosas que ha dañado la economía, pérdidas familiares y tantas cosas. Y hay gente que estaba acostumbrada a celebración navideña que posiblemente este año no lo haga. ¿Por qué? Porque ya no hay trabajo, porque no hay circulante. Hay gente que tiene posibilidades y puede hacer su comidita, qué bien. Pero no estamos diciendo nosotros que la Navidad consiste en comida, en bebida, no, la Navidad consiste en recordar que Jesús vino a esta tierra, nació en un pesebre y por 30 años se estuvo formando para luego empezar un ministerio por 3 años. Y de esa manera cumplir con el plan que el Padre había designado para que usted y yo seamos salvos por medio de Cristo Jesús. Qué hermoso poder ver la perspectiva de la Navidad desde ese punto. De ver que Dios tenía estipulado la forma en cómo vendría. Ahora, todo esto, hermanos, que nosotros estamos viendo hoy de celebraciones, tiene mucho que ver con otras cosas. El verdadero espíritu de la Navidad no tiene que ver con el arbolito, no tiene que ver con Santa Claus. Por si no nos hemos dado cuenta, la imagen de un árbol cubierto de adornos y un personaje vestido de rojo, escuche esto, hermana, amada iglesia. Eso está usurpando el lugar de Jesús en muchas vidas. Le quita el lugar a Jesús en muchas vidas. Yo espero que aquí en la iglesia tengamos claro que el primer lugar en nuestra casa, en nuestras vidas, lo tiene Jesús. Porque si eso está claro en nosotros, hermano, no hay problema con la celebración navideña. Cuando está claro todo eso, Dios nos permite ir discerniendo los tiempos, la manera en cual nosotros damos honra al Señor. Si nosotros no nos damos cuenta, sí se está usurpando el lugar de Jesús. El verdadero motivo de la Navidad, hermanos y hermanas, es Jesús. Usted ve que en ninguna propaganda navideña aparece Jesús. Aparece cualquier cantidad de cosas. Y estos personajes y estas cosas que vemos como adornos, ni siquiera lo enseña la Biblia. No está escrito en la Biblia. Por lo tanto, aquello que no está escrito en la Biblia para nosotros, hermanos, no es que estamos diciendo que esté mal la gente, no. Pero para nosotros no es eso. Lo que está escrito en la Biblia, porque si fuera cuestión de un señor que da regalos, que, no, es algo mitológico, ¿no? Si fuera eso el espíritu de Navidad, la Biblia lo diría, pero no lo dice. Lo verdaderamente importante, hermanos, es que conmemoremos que Dios el Padre trajo a su Hijo al mundo como Salvador de la humanidad. Si usted y yo tenemos claro eso, mire, hermano, todos los días se van a volver tiempos de celebración con Dios. Y no va a necesitar usted hacer la mejor comida, porque usted, su adoración, su gratitud, su conexión con Dios va a ser permanente, viviendo con Él de cerca, adorándole con nuestra vida, con nuestros actos. ¿Cuántas veces Dios nos está pidiendo cosas a nosotros a través de Jesús? Y me hace recordar aquella ilustración de niños. Niños que cuando están muy pequeñitos pueden ver cosas y llama la atención y dice una ilustración, esto no es real, es una ilustración nada más.
que dice que estaba el niño Jesús, acabado de nacer. Y de repente vinieron los pastores, porque la Biblia dice que llegaron a adorarle y a rendirle tributo al Salvador del mundo. Y entre ellos dice que se coló un niño. Una historia así como para poder meditar. Y que también menciona que los pastores, dice la Biblia ahí, que llegaron a donde estaba el niño y adoraron, ¿no? Y el niño que se coló no sabía cómo adorar. Dice la historia, ¿va? Como les digo, no es una cosa real. Pero dice la historia que entonces el niño Jesús habló, recién nacido. Imagínense cómo lo pone a volar, ¿no? Y los pastores adorando. Y entonces Jesús le pregunta al niño que estaba ahí, no entrometido por algún, ¿y tú qué me traes de adoración? Y el niño mete en su mano en un bolso que andaba y le dice, lo único que traigo es esta navaja que con esto degollo los animales. Ah, entonces tú me traes el instrumento con el cual se hacen los sacrificios. Pero me has traído algo bueno. Y el niño le dice, pero no quiero solamente darte la navaja. Quiero también darte mi corazón para que lo cambies, porque hay pecado en mí. Y el niño Jesús le contesta, dice la historia. Le dice, tus pecados son perdonados. Por un diálogo entre un recién nacido, ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Uno puede volar con eso, pero el escritor de esto nos está dando a entender que muchas veces en la adoración lo más importante es traerle nuestra vida al Señor Jesús. Reconocer esto creo que nos lleva a nosotros a ver que lo verdaderamente importante en esta temporada o en cualquiera otra es que conmemoremos que el Padre envió a su Hijo Jesús a esta tierra para salvar a la humanidad. Si no fuese así, hermanos y hermanas, usted y yo no estuviésemos aquí. Si Jesús no hubiese nacido, no sé qué hubiese pasado. Pero el nacimiento de Jesús fue el preámbulo de la libertad que usted y yo tenemos en Cristo para haber sido tomados como sus hijos, haberle confesado como nuestro Señor y hoy por su gracia somos creyentes en Cristo Jesús para su gloria. Si usted cree eso, hermano, usted tiene claro hacia dónde puede llegar y que no sea en sí los eventos los que marquen lo que Jesús quiere. No perdamos, hermanos, el verdadero espíritu de la Navidad por poner nuestra mirada y nuestro corazón en cosas que no son la esencia de ella. Jesús vino con el objeto de instaurar su reino de los cielos en la tierra. Y en Navidad lo que celebramos es su llegada aquí. La venida del Salvador al planeta Tierra. Eso es lo que hemos de celebrar. Y aquí voy a decir algo que es interesante. En muchos hogares la celebración navideña está en el entorno de la comida y la bebida. Y sobre todo bebida alcohólica. Y algunos hermanos creo que hasta podrían tomarse su copita y después reconciliarse, ¿no? No es eso el espíritu de Navidad, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Romanos capítulo 14, versículo 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, eso es verdaderamente acto para celebrar. Porque si usted y yo, a través de su Espíritu Santo, no estamos pensando en la comida y la bebida, aunque nosotros verdaderamente
Les pregunto, amados hermanos, ¿verdad que se extrañan esas reuniones de las carneadas y del frito y de todo eso? ¿Eh? ¿Ya se extrañan, van hermanos? Pues yo creo que de repente hay que hacer la carneada y todo, pastor, guardando la distancia. Mesas de a 3 metros. ¿Eh? Pero sí se extraña, y no es tanto por la comida, hermanos. Se extraña por la convivencia, por la coinonía con los hermanos. Porque usted y yo, gracias al Señor, siempre Él está dándonos a nosotros el alimento diario. Pero encontrarse con la gente trae bendición, trae coinonía, trae fortalecimiento de relaciones como pueblo en Cristo Jesús. Diciembre para muchos es razón de celebrar el nacimiento de Jesús. En mi caso, me toca, ya le digo, en mi caso diciembre es un mes de mucha celebración. 15 de diciembre celebramos el cumpleaños de mi amada y de mi hermano. 18 de diciembre, nuestro aniversario de bodas. 27 de septiembre, el nacimiento de una hermana, y 28 de septiembre, el nacimiento de otra hermana. Y el 25, el nacimiento de mi tío. O sea, celebraciones, hermanos, no faltan para nosotros, pero damos gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre que nosotros nos juntamos para celebrar, no dejamos de pensar que a Dios le damos todos los méritos. Usted cuando celebre, si es época navideña, no olvide que la primera cosa que debemos de hacer es honrarle a Él y darle las gracias, porque por su misericordia, hermano, vino Jesús a esta tierra. Todas esas cosas que están en tiendas, mercados, para la celebración de Navidad, no son más otra cosa, medios para obtener ganancias para mucha gente que la necesitan, porque sí hay gente que la necesita. Y no estamos en contra de que no vendan cosas, ¿no? Si que eso no es nuestra tarea. Sino no permitir que esas cosas sean el centro de nuestra adoración. El centro de nuestra adoración, insistimos, es Jesús. Ese es el espíritu que tenemos que prevalecer en nosotros. Entonces, amados hermanos, si hay algo que no debe faltar en estas celebraciones, es que el Espíritu Santo de Jesucristo y la adoración a Dios que nos amó y descendió del cielo por medio de su Hijo para salvar la humanidad de su pecado y por tanto de la condenación del infierno. Amados hermanos, amada iglesia, que no falte en nuestra casa el mensaje de la salvación. Que no falte la presencia de Dios mismo en nuestro hogar. Que no falte la actitud de reconciliación. Que no falte, hermanos, en esta época el acercarnos con un corazón contrito y humillado a nuestro Dios para pedirle perdón por aquellas cosas que no hemos hecho bien. Que no falte, hermanos, el compartir con otros esta verdad de que Jesús es real y que Él desea que otra gente venga a su camino. Que en estas celebraciones, hermanos, nos gocemos al ver a familias conviviendo en paz y en armonía. Y que esa celebración en familia lleve el componente de la oración de gratitud al Señor. Y que lleve también ese espíritu de poder reconocer que solamente a través de Jesús somos salvos. Hay unos grupos por ahí
que prohíben a sus miembros de iglesia celebrar la Navidad porque eso es pagano. Nosotros no estamos diciendo que prohibimos, porque no somos quienes para prohibir, sino lo que estamos diciendo es lo que creemos. Creemos en una celebración, en un recordatorio de que Jesús nació entre los mortales para traer libertad. Así como usted y yo celebramos la Santa Cena del Señor, donde dice que cada vez que la celebremos estamos recordando el anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pues de igual manera lo hacemos como iglesia. Entonces, ver que esa debe ser nuestra postura, hermanos. Nuestra postura debe ser de gratitud a Dios por haber enviado a su Hijo a morir en esa cruz y resucitar al tercer día para darnos salvación. Y eso, hermanos, debemos de seguirlo meditando día con día y profundizando más en ello, el por qué Dios lo hizo de esa manera. No había otra forma, hermanos. Ya no había otra forma de hacernos libres si no era a través del envío de su Hijo naciendo en un pesebre hasta llegar a la cruz. Y quisiera esta mañana recordarles 6 cosas que hemos hablado esta mañana. Número 1, lo más importante en estas celebraciones es estar seguros si Jesús ha nacido en nuestros corazones. Número 2, que como creyentes debemos tener la guía del Espíritu Santo para celebrar el verdadero espíritu de la Navidad. Número 3, que todo lo que hacemos los creyentes lo hacemos por fe en Cristo Jesús. Número 4, lo verdaderamente importante, hermanos, es que conmemoremos es que Dios trajo al mundo al Salvador de la humanidad. 5, que Jesús vino con el objetivo de instaurar el reino de los cielos en la tierra, y en Navidad lo que celebramos es su llegada, la venida del Salvador al planeta Tierra, y que lo que no debe faltar es nuestra adoración al Señor constantemente, quien nos amó primero. Usted y yo aquí estamos por amor, hermano. No merecíamos esto. Yo no sé cómo usted hubiese actuado cuando el anuncio del ángel diciendo, ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Yo creo que la reacción hubiese sido, al ver al ángel, hubiera sido la misma, de asombro. Pero yo me puedo imaginar a los pastores, la paz que tuvieron cuando les dijo, no se asusten si lo que les traigo es una buena noticia. Para nosotros como cuerpo de Cristo, la buena noticia es que en Cristo hay libertad de pecado. La buena noticia es que Él no ha muerto, Él está sentado, ¿sabe dónde? A la diestra de Dios Padre. ¿Y sabe qué está haciendo? Intercediendo por usted y por mí. La Escritura lo dice. Y eso es importante, hermano. ¿Qué tarea la del Señor Jesús? No solamente vino a la tierra a nacer en un pesebre, sigue cumpliendo la misión de estar diciendo por cada uno de nosotros, Padre, ten misericordia de Santiago, ten misericordia de los hermanos. Si hay algo, hermanos, que esta mañana Dios nos está llamando es a reconocer que muchas veces en medio de estas celebraciones dejamos de adorar al verdadero Dios de la manera que Él quiere. Y recuerde esto, antes de irnos, que ese Jesús que nació en un pesebre, creció, fue a una cruz a morir crucificado, se levantó al tercer día de la muerte para darnos a nosotros la redención. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Prepárese porque Él viene pronto. Eso debemos de tener nosotros claro. Celebrar todos los días que estamos con Él para vivir para Él, para que el día que Él venga
ninguno de nosotros se quede y vayamos con Él a la eternidad, hermanos. Esa debe ser nuestra tarea y debe ser el motivo de celebración continuo. Dios nos encontró en el camino a través de su Hijo. Pablo lo dice, hermano, que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero el nacimiento de Jesús en esta tierra nos trajo libertad y sigue vigente. Si usted es esa persona que esta mañana ha sentido que Dios le ha hablado, yo le ruego que se ponga de pie y le dé gracias al Señor conmigo, diciéndole cuán agradecido está usted o agradecida por el favor que Él ha hecho de darnos vida redimida del pecado. Si usted está con su familiar, yo le ruego que se tome de las manos o le abrace. Con su familia, ¿verdad? Con su familiar. Ahí no hay ningún problema por cuestiones de seguridad. Y queremos orar esta mañana. Tómese de las manos o abrácese de familia y los demás hermanos pues también. Abrácese ustedes mismos de esta manera, con sus brazos cruzaditos. Padre, queremos agradecerte esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque fue a través de Él, Señor, viniendo a nacer en esta tierra, que nosotros hemos recibido la gracia y la misericordia de aceptarte como nuestro Señor y Salvador y de entregar nuestra vida a ti. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada familia representada en este lugar. Y que el verdadero espíritu del nacimiento de Cristo Jesús llegue a sus hogares para sanear relaciones, para rescatar familiares que no te conocen, para vivir en armonía, para buscar el perdón y la reconciliación, para estar preparados para tu venida. Padre, yo bendigo a cada hermano y hermana, Señor, esta mañana, creyendo que tú estás cumpliendo tu propósito en ella. Y que el Espíritu Santo tuyo nos siga guiando a toda verdad. Líbranos, Dios, de ser jueces de las personas que tienen X o Y práctica. Porque no es nuestra tarea juzgar a nadie. Claramente tu palabra nos dice que la bendición tuya está en que tú le has aceptado a la persona tal cual es. Y por eso te damos gracias y danos no solamente este mes de diciembre, sino siempre la oportunidad de celebrar que Cristo vive en nuestros corazones. Cristo vive en tu familia, mi hermano. Si lo crees, di un amén. Que Cristo vive en tu casa. Él es el centro de tu Navidad. Él es el centro de tu vida. Sí, Señor, ese eres tú, el que todo lo puede, el que todo lo hace y el que un día volverá a esta tierra para llevarnos juntamente contigo. Bendecimos a cada persona día con día. Bendecimos a la Iglesia Central de Santidad. Bendecimos a cada uno de sus miembros. Bendecimos a cada uno de los niños que han estado ausentes por meses. Bendecimos a los jóvenes. Bendecimos, Señor, a los hermanos de oro. A cada uno, Señor, los bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús, porque sabemos que en ti somos una sola familia, dispuestos a anunciar que Cristo nació y que vino y nació como Salvador de la humanidad. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.